Padre lanza a su hijo a las vías del tren en un momento de desesperación. Pero aparece un perro y lo que hace a continuación deja a todos con la boca abierta. Imagina que estás al lado de alguien que es todo lo que siempre soñaste. Cada mirada, cada gesto, cada risa compartida te recuerda lo afortunado que eres de haber encontrado a esa persona. Ahora, piensa que juntos decidieron dar el paso más hermoso e importante de sus vidas. Traer al mundo a un hijo. Una parte de ustedes que llevará sus rasgos, su amor y los sueños que compartieron desde el primer te amo. Ronaldo y Joana sentían eso. Cada mañana, la buena ansiedad crecía, y apenas podían contener la sonrisa cuando se miraban y susurraban: nuestro bebé viene en camino. Tal vez tú también sabes lo que es eso. Esa mezcla de miedo y felicidad, esa sensación de que todo va a cambiar, pero cambiar de una manera mágica, transformadora. Pasaban noches planificando, imaginando el futuro, soñando con los primeros pasos, las primeras palabras, las risas infantiles que pronto llenarían la casa. Y luego llegó ese momento especial, en que las manos de Ronaldo tocaban el vientre de Joana, sintiendo al bebé moverse, conectándose con él antes de verlo siquiera. Era como si ese pequeño ser ya les hubiera dado una nueva razón para vivir. Cada ultrasonido, cada latido del corazón del bebé que escuchaban, era como una sinfonía que les decía que su futuro sería completo e iluminado. Llega, entonces, el día tan esperado. El corazón de Ronaldo late descompasado, una mezcla de nervios y felicidad, una sensación de que ese momento es el inicio de algo grandioso. Sostiene la mano de Joana, susurra palabras de amor y fuerza mientras ella, con una sonrisa cansada, aprieta sus dedos. En ese instante, todo su mundo se reduce a una habitación, a un instante. ¿Están listos para conocer al bebé? Ese pedacito de ellos que lleva todos los sueños y esperanzas. Pero, de repente, algo cambia. Una expresión de preocupación aparece en el rostro de los médicos, y la sala, que hace poco vibraba de expectativa, se vuelve pesada, tensa. Ronaldo siente que el suelo se desmorona bajo sus pies. Todo parece ocurrir en cámara lenta. Los aparatos, el frenesí de los médicos, las voces ahogadas. Y entonces, en un parpadeo, todo cambia para siempre. Joana parte, y con ella se va una parte irreparable de Ronaldo. Es como si su corazón hubiera sido arrancado, dejando solo un vacío oscuro y profundo donde antes había vida. Ahora, allí, parado, sostiene al pequeño bebé en sus brazos, pero lo que siente no es alegría o realización, sino un vacío pesado, casi insoportable. Cada latido del corazón del bebé es un eco distante que le recuerda la ausencia de Joana, su silencio que jamás será llenado. Mirar a su hijo es como ver el amor de ellos partido, fracturado. El bebé, tan pequeño y frágil, no sabe nada de esto. Todavía no entiende el mundo que acaba de conocer, ni el dolor que ya lo rodea. No sabe que su primer aliento trajo consigo un mar de tristeza, una marca invisible de duelo y pérdida. Simplemente existe, con los ojos cerrados y respiración suave, mientras Ronaldo lucha por encontrar sentido en ese momento, algo que dé razón al caos en el que su vida se ha convertido. Pero el dolor es arrollador. Mirar ese pequeño rostro, tan puro e indefenso, es como si cada fibra de su ser estuviera siendo tironeada, aplastada. Se siente dividido entre el profundo amor que siente por Joana y la incapacidad de acoger la vida que tiene frente a él. ¿Cómo amar a ese niño sin sentir que está traicionando el duelo por su esposa? No encuentra respuesta, solo la sensación de que esta nueva vida que sostiene en sus brazos es también un recordatorio del amor que perdió, un recuerdo vivo y latente del vacío que ahora lleva consigo. ¿Sabes cuándo parece que pierdes el suelo bajo tus pies? Como si estuvieras cayendo en un vacío sin fin, sintiendo un dolor tan profundo que nada en el mundo podría consolarte. No importa cuántas risas hayas dado, cuántos abrazos hayas sentido o cuántos momentos felices hayas vivido, todo eso desaparece, se vuelve lejano, inalcanzable. Es como si el dolor borrara cualquier color, cualquier recuerdo de felicidad, dejando solo un silencio pesado, casi insoportable. Así se sentía Ronaldo. El momento se detuvo, el mundo a su alrededor se transformó en un borrón, congelado en esa terrible verdad. Joana se había ido. La mujer que amaba, su compañera, su apoyo, ya no estaba allí. Intentó respirar, pero cada intento era sofocante, como si el aire hubiera sido robado del ambiente. Una parte de él se negaba a aceptar, pero la realidad lo golpeaba con una fuerza implacable, dejándolo paralizado. Miraba a su alrededor, pero nada tenía sentido. La habitación fría, las máquinas, las voces de fondo, todo parecía distante, como un recuerdo borroso. No había palabras que pudieran explicar lo que sentía,
ni lágrimas suficientes para aliviar el peso de ese momento. Ronaldo no sabía cómo seguir adelante. Solo sentía un vacío que resonaba dentro de él, un vacío que parecía tener el tamaño exacto de la ausencia de Joana. Con el paso de los días, Ronaldo se hundía cada vez más en su dolor. No podía enfrentar al bebé, ni siquiera mirarlo a esos pequeños ojos que, de alguna manera, llevaban rasgos de Joana. Era como si su hijo fuera un espejo cruel, reflejando la pérdida que no podía soportar. Cada llanto, cada movimiento del bebé era un recordatorio de que Joana ya no estaba, y el dolor se volvía insoportable. Entonces, empezó a alejarse. Se encerraba en su mundo, donde la tristeza era su única compañía. Incapaz de tocar o acoger al bebé, Ronaldo dejaba todo en manos de la madre de Joana, la abuela del niño, que asumió para sí el papel de cuidar al pequeño. La abuela, que también había perdido una hija, veía en el bebé una esperanza de continuar, algo que la mantenía en pie, a pesar de todo el dolor. Mientras Ronaldo se sumergía en su duelo, la abuela se dedicaba al nieto, intentando llenar de amor y cuidado ese vacío que la partida de Joana había dejado. Lo cuidaba como si fuera su propia hija renacida, envolviendo al bebé en una burbuja de cariño y protección, como si pudiera, de alguna forma, compensar la ausencia de sus padres. Ronaldo, sin embargo, miraba desde lejos, perdido en su dolor, incapaz de romper las cadenas del luto que lo mantenían lejos de su hijo. Las personas venían a visitar al bebé, abrazando a Ronaldo con esa mirada de compasión que solo empeoraba el dolor. Y luego soltaban la frase que ya conocía, esa que parecía convertirse en un estribillo desgastado. Perdiste a la esposa, pero te quedó la hija, ¿verdad? Pero esas palabras, que para otros parecían tan obvias, para Ronaldo no tenían ningún sentido. Como si ese vacío pudiera llenarse con una simple lógica de perdiste algo, ganaste otra cosa. No sabía cómo explicarle a nadie que no era así. Joana era la mujer que había amado desde la primera mirada, la mujer a la que le dijo sí en el altar, llena de promesas de una vida compartida. Era con ella con quien soñaba todas las noches mientras el bebé crecía en su vientre, imaginando cuán felices serían juntos los tres. Ella era su compañera de vida, la pareja con quien había planeado cada detalle del futuro. Y ahora, ese futuro parecía desmoronarse frente a él. ¿Cómo podría cuidar de un bebé sin Joana a su lado? Cada cambio de pañal, cada risa, cada primer paso, todo era una promesa hecha entre los dos. Y ahora él estaba allí, solo, sin la persona con la que había hecho todas esas promesas. Las palabras de la gente eran vacías, hasta crueles, como si le dijeran que debía seguir adelante, que el bebé era suficiente para llenar el espacio que Joana había dejado. Pero, para Ronaldo, nada reemplazaba ese amor, esa vida que habían construido juntos. La gente no veía, pero Ronaldo se estaba hundiendo en el dolor y estaba a punto de hacer una locura que cambiaría su vida y la de ese bebé para siempre. Pero antes de continuar, recuerda dejar un like y suscribirte al canal si amas a los animales y sus historias inspiradoras y emocionantes. Mientras Ronaldo se sumergía en su propio dolor, la madre de Joana, una mujer fuerte y decidida, decidió que haría todo lo posible para que ese bebé creciera rodeado de amor y cuidado. Ella también sentía la inmensa pérdida de su hija, pero miraba al pequeño en sus brazos y veía en él un pedacito de Joana que aún brillaba. Tal vez era en los ojos, en la sonrisa de bebé que comenzaba a formarse, o simplemente en la idea de que una parte de ella continuaba viva allí, en esa nueva vida. Asumió el papel de cuidadora con una devoción que solo una abuela podría tener. Incluso en medio del duelo, abrazaba a su nieto, lo acunaba con cariño y murmuraba historias, como si quisiera protegerlo de cualquier dolor que el mundo pudiera ofrecer. Cada día era una batalla contra el vacío, pero encontraba fuerzas en el amor por el bebé, ese pedacito de su hija a quien tanto amó. Para ayudar en esa misión, contaba con Simba, el perro fiel que había sido el mejor amigo de Joana. Simba parecía entender la importancia de ese bebé, como si supiera que Joana ya no estaba allí, pero que era su papel, ahora, proteger a quienes ella amaba. Acompañaba a la abuela en cada paso, atento y leal, como si estuviera decidido a vigilar a ese bebé a toda costa. Con Simba a su lado, la abuela de Joana creaba un ambiente en el que el pequeño pudiera crecer sintiéndose seguro y amado, una isla de protección en medio de la tormenta de tristeza que rodeaba a todos. Simba nunca se alejaba, siempre alerta, listo para cualquier cosa que pudiera amenazar al bebé. Era el guardián silencioso e incansable, el amigo leal que asumió para sí la misión de cuidar al pequeño, manteniendo viva la memoria de Joana en cada ladrido, en cada mirada atenta. Simba pronto se convirtió en mucho más que un simple perro. Era un verdadero guardián para ese bebé. Desde que Joana se había ido,
Simba parecía haber asumido la responsabilidad de proteger al hijo de ella con una dedicación inquebrantable. Siempre estaba cerca, vigilante, como si supiera que el bebé lo necesitaba de una forma que nadie más podía entender. ¿Dónde iba el bebé? Iba Simba, cada paso cuidadoso, cada movimiento atento. Era como si hubiera sentido el dolor de esa pérdida y, con un instinto casi humano, hubiera decidido que haría todo para mantener al pequeño a salvo. Durante las noches, Simba se quedaba al lado de la cuna, los ojos atentos al menor sonido, al menor movimiento. Cuando el bebé lloraba, se acercaba con su hocico gentil, tratando de calmar al niño de la forma que podía, como si dijera: «Estoy aquí, no estás solo». En los momentos en que la abuela necesitaba un respiro, Simba tomaba el puesto, sin dejar al bebé fuera de su vista. Hubo un día en que el bebé, ya curioso y gateando, intentó explorar un poco más de la casa. Simba, como siempre, estaba a su lado, listo para intervenir en cada paso arriesgado. La abuela observaba con una mezcla de sorpresa y gratitud, notando que Simba no era solo un perro, era una parte esencial de esa familia, un amigo incansable que cuidaba al bebé como si fuera suyo. La lealtad de Simba era palpable, un recordatorio constante del amor de Joanna y de la promesa silenciosa de que, mientras él estuviera cerca, el bebé siempre tendría a alguien a su lado, un guardián fiel y amoroso. Y ese amor de Simba por el bebé solo dejaba a Ronaldo más atormentado. Observaba al perro, siempre atento, lleno de cuidado y devoción, y la pregunta se repetía como un martilleo en su mente. ¿Cómo un perro podía amar a su hijo de esa forma y él, el propio padre, no podía? Era un dolor que parecía aplastarlo por dentro, como si cada muestra de cariño de Simba fuera un recordatorio cruel de su incapacidad de conectarse con el bebé. Ronaldo sentía el peso de la culpa crecer día tras día. Se hundía en un pozo de resentimiento y dolor, sin poder encontrar una salida. Cada vez que veía a Simba acostado al lado del bebé, moviendo la cola a cada risa o simplemente vigilando al pequeño con ojos de puro afecto, Ronaldo se sentía más distante, más perdido. Era como si el amor de Simba hiciera aún más clara su falla, la distancia que él mismo había creado entre él y su hijo. Y así, se aislaba aún más, encogiéndose en un abismo de amargura. El recuerdo de Joanna, el amor que tenían y el futuro que soñaron, todo eso parecía una herida que nunca cicatrizaba, y el bebé, en vez de ser una cura, se volvía un símbolo de la pérdida. Simba, con su lealtad silenciosa, solo aumentaba el contraste, como un espejo del amor que Ronaldo no podía alcanzar. La culpa pesaba sobre él como una cadena imposible de romper, dejándolo atrapado en un luto sin fin. Con el paso del tiempo, Ronaldo, en medio del caos de su dolor, intentó, en algunos momentos, acercarse a su hijo. Había una parte de él que quería romper esa barrera invisible, dar el primer paso hacia el bebé que, al fin y al cabo, era su propia sangre, una extensión del amor que él y Joanna compartieron. Pero cada vez que lo intentaba, algo lo detenía. Un bloqueo casi físico, un dolor que se intensificaba. Cada mirada al bebé parecía revivir la tragedia, como si estuviera viendo a la propia Joanna en el momento en que la perdió. La culpa corroía su alma, pero junto con ella, la rabia crecía silenciosa, incontrolable. No quería sentirse así, pero, en su duelo distorsionado, comenzó a ver al bebé como el centro de su dolor. Como si, de alguna manera irracional, ese pequeño ser fuera el responsable del vacío inmenso que sentía. La razón le decía que eso era injusto, que el bebé no tenía nada que ver con lo sucedido, pero su corazón desgarrado no podía aceptar eso. Ronaldo oscilaba entre el deseo de ser padre y la incapacidad de superar la pérdida de Joanna. Cada intento de acercarse terminaba en dolor, en una sensación de profundo desespero. Quería ser el padre que el bebé merecía, pero el peso del duelo y la culpa lo hundían cada vez más, atrapándolo en una espiral de sufrimiento de la cual no lograba escapar. Y terminó sucediendo que durante esos intentos frustrados ocurrió una tragedia. La muerte de la abuela fue un golpe que Ronaldo jamás esperó. Ella era el último vínculo, el último refugio donde el bebé encontraba el amor que él mismo no podía ofrecer. Cuando ella se fue, se quedó sin suelo, sin nadie en quien apoyarse. Todo lo que había evitado enfrentar salió a la superficie como una tormenta. Y ahora el bebé estaba allí, dependiendo solo de él para sobrevivir. Ese pensamiento, en lugar de traer un sentido de responsabilidad o amor, pesaba sobre él como una carga insoportable. En los primeros días, Ronaldo trataba de obligarse a hacer lo básico, a cuidar del bebé, pero cada paso era una tortura. Mirar ese pequeño rostro era como revivir la partida de Joanna de forma intensa y constante. Sentía el olor de la ropa del bebé y era transportado de vuelta al hospital, al último momento en que sostuvo su mano. Era un dolor que no sabía cómo manejar,
un conflicto interno que lo destrozaba. Ronaldo, ya debilitado por el duelo, se hundía aún más cada vez que intentaba ser el padre que nunca tuvo fuerzas para ser. Durante las madrugadas, los llantos del bebé resonaban en la casa vacía, y él sentía un pánico creciente. No sabía qué hacer, no sabía cómo consolar al niño. Se preguntaba si tendría algún resquicio de amor para dar, pero el duelo era una muralla infranqueable. En lugar de acercarse, se alejaba aún más. Los pañales sin cambiar, los biberones por preparar, todo se volvía un recordatorio de la ausencia de Johanna, una lista de tareas que no podía cumplir sin sentir que el vacío se intensificaba. Pasaban los días, y se veía sumido en el desespero. En cada intento de cuidar del bebé, se sentía más impotente, más culpable por no poder ofrecer el amor y la seguridad que la abuela había brindado tan naturalmente. Sabía, en el fondo, que estaba dejando al niño crecer sin amor, sin cuidado, pero su corazón estaba bloqueado, atrapado en una maraña de tristeza y resentimiento. Cada día parecía más sombrío, y el bebé, que ahora comenzaba a ser más consciente del mundo a su alrededor, parecía percibir el vacío en la vida de ambos. Poco a poco, Ronaldo se encerraba aún más, aislado en su propia angustia. Era incapaz de lidiar con el peso del duelo y la responsabilidad de ser padre. Sentía que había fallado a Johanna, a la abuela y, sobre todo, a su propio hijo. Estaba perdido, atrapado en un ciclo de dolor del que no sabía cómo escapar, observando desde lejos mientras el bebé crecía sin el cariño que él debería estar ahí para ofrecer. En un momento de absoluto desespero, Ronaldo se vio al borde de un abismo emocional. Todos los días cargaba el peso del duelo, de la culpa y de una tristeza aplastante que no le daba tregua. Era como si su mente se hubiera convertido en una prisión donde cada rincón le recordaba la pérdida de Johanna. Y por más que intentara, no lograba encontrar una salida. A cada llanto, a cada mirada del bebé, sentía que revivía la tragedia, como si el pequeño fuera un espejo implacable que reflejara el vacío dejado por su esposa. La angustia, que desde hace tiempo venía corroyendo su alma, comenzó a distorsionar sus pensamientos, transformando al bebé, su propia carne y sangre, en el símbolo de todo el dolor que sentía. En un acto de desespero, Ronaldo se convenció de que, si lo alejaba, tal vez encontraría algún alivio, alguna forma de silenciar ese sufrimiento. Ese pensamiento, fruto de una mente agotada y herida, se apoderó de él de una manera cruel e inescapable. El dolor se convirtió, entonces, en una necesidad desesperada de escape. No veía otra forma de continuar. Su mente, distorsionada por la tristeza, insistía en decirle que alejar al bebé era la única solución, la única oportunidad de descanso para su alma atormentada. Como si, al deshacerse de aquello que le recordaba a Johanna, pudiera finalmente respirar, sentirse libre de ese ciclo de sufrimiento que lo consumía. Fue entonces cuando, en una madrugada fría y desolada, Ronaldo tomó la decisión que jamás imaginó que tomaría. En un estado de puro desespero y fuera de sí, tomó al bebé en sus brazos, caminó en silencio por la ciudad dormida hasta llegar a la estación de tren más cercana. El sonido de sus pasos resonaba en el vacío, mientras avanzaba sin mirar atrás, completamente desconectado de la realidad. Al llegar a las vías, se acercó y, con manos temblorosas, dejó al bebé allí, como si, de alguna manera, pudiera abandonar junto a él todo el dolor que cargaba. En ese momento, la mente de Ronaldo estaba tan envuelta en oscuridad que creía que se estaba liberando del sufrimiento. No había ira, solo un vacío profundo que lo había vuelto insensible. Se alejó lentamente, incapaz de mirar lo que dejaba atrás, cada paso llevándolo más lejos de cualquier rastro de humanidad que aún quedara dentro de él. Simba, el perro leal e incansable, no dejó que Ronaldo saliera de casa sin seguirlo. Lo acompañaba a distancia, manteniéndose en las sombras, como si supiera que algo terrible estaba a punto de suceder. Cuando Ronaldo dejó al bebé sobre las vías, Simba observó todo, sus instintos protectores despertando con fuerza total. Al ver a Ronaldo alejarse y al bebé quedar atrás, el perro comenzó a ladrar desesperadamente, su ladrido rompiendo el silencio de la madrugada. Simba corría alrededor de las vías, intentando llamar la atención, saltando y haciendo todo lo posible para proteger al bebé. Su desesperación era evidente. Un sonido tan alto e insistente que pronto despertó a un vecino que vivía cerca de la estación. Al escuchar los ladridos incesantes, el vecino se levantó y fue a la ventana, tratando de entender qué estaba pasando. Cuando vio al perro y al bebé abandonado en las vías, el hombre no dudó. Corrió hacia el lugar, tomó al bebé en sus brazos y lo sacó del peligro con la rapidez de quien comprende la gravedad de la situación. Simba, al lado del hombre, dejó de ladrar, pero no apartó los ojos del bebé, asegurándose de que estaba a salvo.
Ese rescate, ese momento desesperado, mostraba cuánto estaba dispuesto a hacer Simba por aquel bebé. El hombre miró al perro con una mezcla de sorpresa y admiración, entendiendo que, de alguna manera, Simba había sido el verdadero héroe de la madrugada. El bebé, aún inconsciente de lo que había ocurrido, estaba ahora a salvo, protegido por el amor incondicional y la lealtad de aquel perro, que nunca, en ningún momento, lo abandonó. Después del dramático rescate en la estación de tren, encontraron a Ronaldo en casa, completamente abatido, en un estado de shock que trascendía cualquier barrera de cordura. Estaba paralizado, como si su mente finalmente se hubiera roto bajo el peso de un dolor que nunca había enfrentado, solo acumulado, capa tras capa. Sin fuerzas para reaccionar o siquiera intentar explicar sus acciones, fue llevado a una clínica psiquiátrica, donde los profesionales rápidamente entendieron que Ronaldo cargaba un dolor mucho más profundo de lo que cualquiera imaginaba. Mientras él comenzaba el tratamiento, el bebé fue puesto bajo el cuidado de un hogar de acogida. El personal, percibiendo la vulnerabilidad del pequeño y la profundidad de su historia, trabajó para encontrar una nueva familia que pudiera darle al bebé el amor y el cuidado que tanto necesitaba. Para Simba, sin embargo, nada de esto era sencillo. Se rehusaba a alejarse del bebé, permaneciendo cerca como un verdadero guardián. Era como si supiera que ese pequeño ser aún lo necesitaba y que su deber, su compromiso inquebrantable, era estar al lado del niño. Cuando finalmente el bebé fue acogido por una nueva familia, Simba fue con él. La conexión entre ellos era tan fuerte, tan evidente, que nadie tuvo el valor de separarlos. En el nuevo hogar, Simba y el bebé encontraron una familia donde el amor y la esperanza florecían de nuevo. Mientras Ronaldo seguía su camino hacia la sanación, el bebé y Simba empezaron una nueva vida, rodeados por el afecto y el cuidado que siempre merecieron. Y así, de alguna manera, Simba continuaba cumpliendo la promesa que Joanna dejó, protegiendo a quien ella más amaba y trayendo para él la seguridad y el amor de un hogar. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Recuerda dejar tu like, suscríbete al canal y deja un comentario contándonos qué te pareció esta historia.